Y una vez las ideas se andan revoloteando, pero el orden, y es donde entras tú. Dar conocimiento y educación y asesorar a mujeres, exclusivamente a mujeres latinas. Pero pensamos que por ser mujeres se nos puede hacer un poco más difícil. También existe el estigma de que no muchos hombres lo toman en serio. Porque es que el mija es muy nuestro. Es como, muévete, mija, no hay tiempo que perder. Nosotros los latinos somos la tercera comunidad más grande, la tercera minoría más grande en los Estados Unidos. Nos pagan menos que al anglosajón, que al afroamericano y que al asiático. Haciendo el mismo trabajo somos los peores pagados. ¡No! Adoro a los dominicanos, me encantan su humor. Entonces yo me acuerdo que yo pasé por esta época de mi vida que Jessica quería ser monja y ella se iba a llamar Sor Alegría. A veces el obstáculo más grande somos nosotros mismos y nuestra propia mente. Bienvenidos a Héroes, un espacio creado para conocer historias de gente como tú. República Dominicana en casa. Una tigre. ¡Qué emoción! Jessica Rosario. Un placer. Un placer, mamacita. Gracias por venir a Héroes. No, gracias a ustedes. Gracias por compartir tu historia. Gracias por lo que haces, que es asesorar, ¿cierto? Y sobre todo, ya me vas a decir por qué, a la mujer latina. Sí. Explícanos un poco de @make.it.happen.mija. Sí. O sea, si lo decimos corrido, es make it happen, mija. O sea, haga que suceda. Exactamente, Scarlett, exactamente. Cuéntame un poquito. Make It Happen, mija, es un proyecto que yo quería lanzar porque la verdad me apasiona y quiero dar conocimiento y educación y asesorar a mujeres, exclusivamente a mujeres latinas, de cómo no tan solo emprender, pero cómo encontrar el capital necesario para emprender. Claro, porque a veces uno tiene la idea. Uh-huh. Ok, por ejemplo, tengo la idea de que quiero vender collares. Exacto. Pero ¿cómo empiezo? Y una vez las ideas se andan revoloteando, pero el orden, y es donde entras tú. Exacto, es donde entro yo para tener una conversación con la persona, ver a lo mejor qué desean, cuáles son sus hobbies, cómo podemos monetizar esos hobbies, cuáles son las estructuras correctas a seguir para que cuando vayas a un banco te puedan dar ese préstamo. Porque sí existe la posibilidad de que sin tú empezar un negocio, sin tú tener un gran proyecto revolucionario, que es la idea que muchos tenemos, que para que los bancos nos presten dinero o para que nos den grants, que es otra opción de fondos. Okay. Grants son dinero gratis o becas para negocios, por decirlo así, que el gobierno y compañías le dan a las personas para que emprendan y muchos de nosotros no tenemos ese conocimiento. Entonces, por eso yo quise abrir mi podcast, porque yo también tengo una asesoría de negocios para mujeres, bueno, para pequeños negocios en general, pero me gusta ayudar a las mujeres porque es algo que me apasiona, porque mi mamá es una emprendedora, es una mujer que llegó a los Estados Unidos con muchos sueños, abrió su negocio, abrió su restaurante y yo siento que con toda la información que yo he adquirido a través de los años acá, si ella lo hubiera tenido, hubiera logrado muchísimo más cosas. Y hubiese sido un poco más fácil el camino, tal vez. Hubiese sido un camino más fácil, una mamá de 4 niños teniendo un restaurante, teniendo que trabajar prácticamente todos los días sin a lo mejor poder pasar el tiempo que ella le hubiese gustado con sus hijos, por estar con el trabajo, por proveer por su familia. Entonces yo he adquirido mucho conocimiento en el que si tú eres dueño de negocio, puedes utilizar muchas herramientas para que puedas tener esa libertad de tiempo y hacer con ese tiempo lo que te guste, como pasar más tiempo con tu familia. Entonces por eso empecé, porque yo misma como dueña de negocio adquirí toda esta información hablando con bancos, con contables, con gente de negocio y yo decía, Dios mío, pero es que la mayoría de las personas no saben. No saben. Cuesta mucho informarse porque uno lo ve todo muy difícil a veces, ¿no? Y más cuando te toca migrar y de repente, sin querer estigmatizar a la mujer, porque vaya que nosotras como le echamos pichón en la vida,
pero pensamos que por ser mujeres se nos puede hacer un poco más difícil. ¿Sientes que tal vez las mujeres pensamos eso? Y nos cuesta como pedir más información porque tal vez creemos que va a ser más difícil para nosotras que para un hombre. Sí, yo creo que existen muchos miedos y la verdad que yo digo que son miedos fundados pero también infundados. ¿Qué quiero decir con eso? Que por ser mujer sí tenemos más responsabilidades y más si somos mamá. Porque por el rol de ser mamá tenemos muchas más cosas que hacer. Sí, claro. Y se nos complica un poco más el pedir ayuda, y más si es pedir ayuda en el ámbito de los negocios. También existe el estigma de que no muchos hombres nos toman en serio si queremos emprender. Eso pasa. Y eso es demotivador y desgarrador. Y tienes que encontrar fuerzas para decir no. Y si eres una mujer bella, y de paso inteligente, entonces no pueden creer que seas bella e inteligente. Y si eres arregladita, bonita, pero eres muy inteligente, entonces les da miedo. No lo entienden. No, todo eso es cierto. Y entonces, si eres muy bonita, entonces eres bruta. Te ponen en esa cajita. Te ponen en la cajita. O sea, de una u otra manera, tal vez uno se pueda sentir subestimado en el ámbito de los negocios. Claro, hay mujeres que a eso no le paran, gracias a Dios, que no le hacen caso y X. Pero hay otras que de repente sí nos afecta y necesitamos esa ayuda, esa guía para que nos empujen. Sí. Y ahí entras tú. Y ¿cierto? ahí entro yo con mi compañía y con Make It Happen, mija. Ay, me encanta el nombre, oye. Te lo juro que ese nombre me lo dio Dios. ¿Pero cómo fue eso? Yo estaba tomando café y eran como las 10 de la mañana y eran uno de esos días en los que uno tiene 1000 pensamientos. Y yo estaba como que preparándome para el día, tomando café, desayunando. Y te lo juro que de repente me entra como que el rayito. Y digo yo, eso es lo que voy a hacer. Y se va a llamar Make It Happen, mija. Y fui con la persona que en la compañía donde yo estoy trabajando en Crema, en la que yo tengo la franquicia, fui con el team de marketing y le dijo, yo quiero asegurar el website, yo quiero asegurar el Instagram de Make It Happen, mija. Tengo este concepto para ayudar a mujeres en los negocios que quiero desarrollar y creo que puedo llegar a muchas más mujeres si utilizo las redes que si lo hago uno a uno, que es lo que estaba haciendo con mi compañía de consulting. Y me dice una de las chicas, Make It Happen, mija, ese nombre está cogido. No va a existir. Y digo yo, pero búscalo. Busca a ver si puedo tener el domain, si puedo tener el Instagram. Y ella busca el domain y dice, nadie lo tiene. Y le digo yo a la contable, búscalo en Zombies. Y dice ella, nadie lo tiene. Y digo yo, búscalo en Instagram y búscalo en Facebook. Nadie lo tiene. Y todas estábamos, no puede ser que nadie tenga Make It Happen, mija. Y yo dije, eso fue Dios. Eso fue Dios. Cójanlo en todas las partes, que eso es mío. Porque es que el mija es muy nuestro. Es muy nuestro. Es algo muy... ¡Mija! ¿Cómo se explica esa palabra? Es muy nuestro. Es muy nuestro. Es como que ese término de cariño. Y me encanta porque es como... Muévete, mija, no hay tiempo que perder. Dale que podemos. Exacto. No hay opción de duda. No puede. Es como que cuando... Te tenías que estudiar y estabas cansado, tenías que ir a trabajar y estabas cansada y te decían, no, despiértate, we gotta make it happen. Exacto. Y era con el mija ahí como que para suavizar el make it happen. Todos venimos aquí con esa ilusión, niño, niña, mujer, hombre, que we came here, vinimos para acá to make it happen. Entonces de ahí como que el nombre Make It Happen, mija, porque creciendo... Por lo menos yo lo escuché bastante. Claro. Y sé que otras mujeres también lo escucharon bastante. Mija, ven acá. Y sí. Mijita, pásame aquello. Así, no, sí, me encanta. Sí. Jessica, ¿quién te ayudó a ti? ¿Quién te dio el consejo? ¿Quién fue tu consultor para tú lograr? ¿Tienes un negocio de cremas? ¿Pero de cremas qué? Crema Gourmet es una franquicia, es un restaurante con un concepto europeo en el que puedes tener desayuno, ensaladas, bowls y café. Ah, qué rico. Auténticamente europeo. Los dueños del concepto son griegos. Ah, mira. ¿Qué pasa? Que a mí me fascina el concepto y ellos tienen la opción de que puedas comprar franquicias. ¿Y tú compraste una franquicia? Y yo compré la franquicia de Pinecrest en Florida. Y hice mi negocio y la tengo ya hace como 2 años y medio operando súper bien. ¿Tuviste ayuda? ¿Te guiaron?
Tuviste un consultor como para tú después decir, me gusta esto, quiero ahora hacerlo yo. Exacto. ¿Sí lo tuviste? Sí. No tuve un consultor porque yo empecé a trabajar con ellos como consultora. Pero tú fuiste de una consultora. Yo fui de una consultora con ellos. ¿Pero de dónde sale eso? ¿Cómo nace esto? Muy buena pregunta. Yo tengo más de 20 años trabajando en lo que se dice Corporate America o trabajando en compañías grandes en los Estados Unidos. Yo fui manager de distrito para Guess, para Michael Kors y para BCBG McSassier. Okay. Siempre he tenido el distrito del sur de la Florida ligado junto con Puerto Rico porque soy full bilingüe, manejando varias locaciones a la misma vez para la compañía. ¿De estas tiendas? De estas tiendas, de estas compañías. Entonces, cuando llega la pandemia, esta compañía Crema Gourmet se está expandiendo y ellos tienen la proyección de abrir 6 locaciones en 6 meses y necesitaban la ayuda de alguien que tuviera experiencia en recursos humanos, en operaciones, en cómo crear pólizas para que cada sucursal hiciera exactamente lo mismo sin perder calidad. Okay. Para que no importa si tú vas a la sucursal de Brickell, de Downtown, de South Beach, todas operen de la misma manera. Y ahí entro yo porque esa es, como quien dice, mi área de experiencia trabajando en las grandes compañías en los Estados Unidos que ya mencioné. Okay. Empecé a trabajar con ellos, a hacer la asesoría y un proyecto de 6 meses se tornó en 1 año. A raíz de ese proyecto yo llegué a conocer la compañía súper bien y yo dije, no, yo quiero mi franquicia. Esto es un concepto fenomenal para poder hacer lo que se dice en inglés passive income o poder invertir tu dinero y tener profits. Exacto, tener tu ganancia tranquilito. Tranquilito. Que no tengas que hacer mucho, pues. Que no tengas que hacer mucho. Que estás durmiendo y estás produciendo. Sí, sí. Aquí es un poquito más como que estoy sentada y estoy produciendo. Exacto, no tanto durmiendo. No tanto dormir, pero sentada, sí. Entonces, a raíz de yo abrir esta franquicia, necesitas dinero. Uh-huh. Y necesitas bastante dinero para abrir esta franquicia. Parte del dinero yo lo tenía ahorrado y la otra parte pues no la tenía ahorrada. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo consigues $200,000? ¿Cómo consigues $250,000? Y ahí viene este cerebrito y empiezan, no, es que hay una manera. Si otras personas pueden conseguir el capital, hay una manera. Y ahí empecé a hablar con los bancos, con los contables, con los mismos dueños de la compañía, cuáles son las diferentes opciones a la que yo puedo tener acceso. Y ahí empecé a conocer el mundo de lo que se dice en inglés business credit o conseguirle crédito a tu compañía, así sea una pequeña empresa. Okay. Que es algo que muchas personas no saben. Aquí en los Estados Unidos se habla mucho del crédito personal y desde que llegas a este país, pues tienes que hacer esto y esto y esto para que puedas tener crédito personal. Pero lo que no te dicen es que así mismo como puedes hacer crédito personal, puedes hacerle crédito a tu compañía, a tu pequeña empresa. Ok. Y existen fórmulas en las que puedes hacer eso de crédito personal para tu compañía. Y existen pasos a los que puedes seguir y en 6 meses a 1 año puedes adquirir tarjeta de crédito con límites de $25,000, $50,000. Puedes conseguir préstamos para poder empezar o escalar tu negocio, que es donde se quedan muchas compañías al principio. Cómo le inyectan ese capital para poder seguir comprando y para poder seguir creciendo. A mí me gusta enfocarme en las pequeñas empresas. A mí me gusta enfocarme como en una clienta que yo tengo que su sueño es abrir un spa. Okay. Y ella ahora mismo trabaja para cirujanos plásticos y ella hace masaje linfático después de las cirugías. Y ella hace también masajes a domicilio. Y ella quiere comprar una máquina que vale $25,000 y está juntando para comprar esa máquina. Y ahí es que yo la conozco y le digo, tienes tu business entity o tienes tu LLC, tienes tu cuenta de banco, pero no la tuya, la de tu negocio. Empecemos a separar lo personal con lo del negocio. Vamos a construirle crédito. Y si me haces caso, en 6 meses te aseguro que el banco o te va a dar el préstamo para comprar la máquina o te va a dar una tarjeta en la que pueda comprar la máquina. Dicho y hecho, así lo hizo. Y hoy en día tiene una suite, rentó una suite, consiguió el capital para poder
independizarse y ahí tiene su pequeño spa. No está trabajando con el doctor. Y ella es mamá y al ser su propia emprendedora, al tener su propio negocio, maneja su tiempo. Claro. Entonces tiene más facilidades. Y tiene su máquina. Y tiene su máquina y otras máquinas que ya ha comprado. Y otras máquinas más. Porque ahora tiene más ingreso. La satisfacción. La satisfacción que yo siento cada vez que yo puedo asesorar y ayudar a alguien a lograr sus sueños es algo que no lo puedes describir. No lo puedes describir. Especialmente yo siendo mujer, ver otras mujeres poder tener acceso a esta información y que puedan cambiar sus vidas es algo que, wow, se me eriza la piel. No te lo puedo explicar. Es algo que a mí me hubiera gustado hace muchos años yo también tener esa información. Claro, que alguien te guiara. Que alguien me guiara y por eso quise hacer este proyecto, porque yo siento que uno llega a un momento de su vida en el que tiene éxito, logra metas, pero si no tienes con quién compartir esa información, si no, digo yo, las riegas por el mundo y esa información se queda contigo, como que el gozo de vida no es el mismo. Totalmente. Y mucha gente me preguntan ay, pero ¿cuánto cuesta y por qué lo haces? Y digo yo, no lo hago por dinero. Y si van a mi página, la información está ahí gratis. Gracias a Dios yo tengo mi franquicia que le va bien y ese es mi income. Pero entonces tú das la consultoría, la primera consultoría es gratis. La primera consulta es gratis. Y si se quedan contigo ya ahí tienen que pagar, si se quedan obviamente. conmigo, pues hay diferentes niveles de pago. Tú haces como tienes diferentes tipos de pago. Tú haces como una especie de diagnóstico, como un doctor. Sí. Yo como hice con la clienta María con la que hablé. Cuéntame cuáles son tus sueños, cuáles son tus obstáculos, qué quieres hacer. Basado en lo que me dicen, me hago preguntas claves. Tienes el business entity, tienes un contable, tienes el EIN, que es como el seguro social, pero para tu compañía. Y si no tienen eso, pues le doy una guía y le doy pasos a seguir. ¿Por qué no empiezas con estos pasos, con abrir tu compañía, con separar, con esto y esto? Le doy metas, como que en una semana tú puedes tener estas 3 primeras metas ya hechas, para que puedas ir y ya estar en ese camino. ¡Ay, qué maravilla! Y de ahí pues seguimos uno a uno. Hay personas que de tú darle la guía funcionan muy bien solas. Okay. Pero hay personas que necesitan un poquito más ese empujón y ahí vienen el trabajar conmigo uno a uno si así lo desean. Pero también pueden seguir mi página. En mi página yo soy muy transparente y enseño todo y doy tips e inspiración de cómo manejar el tiempo, cómo hacer set the goals, cómo leer ciertos libros que en su momento yo los leí y dije, oh my God, este libro es un éxito, me ayudó bastante, léanlo, les va a ayudar. Porque como tú dijiste, todas necesitamos ese empujón. Y hay veces que el empujón nos ayuda, pero ¿cómo mantenernos? ¿Cómo mantenerlo? ¿Cómo mantenernos? Eso también es el asunto. ¿Cómo porque mantenernos? Pues lo ideal es tener esa guía, ¿no? Pienso yo. @make.it.happen.mija. Aquí se lo vamos a dejar por escrito para que ustedes entren a la página Chismen y la contacten. Tiene una idea de un emprendimiento o ya tiene su negocio, pero necesita ese empujón, miren quién las va a empujar. ¿En qué momento tú decidiste esto es lo que quiero hacer? ¿Lo recuerdas? Pues como que reuniste todo y dijiste, es esto. Él tenías el nombre, pero esa cosa de querer ayudar y dar esa información, ¿cómo fue eso? A mí siempre me han gustado, primeramente, siempre me ha fascinado el mundo de los negocios y me han gustado los negocios. Y esa fue la razón por la que estudié lo que estudié en la universidad, que fue no administración de empresa, pero fue administración de empresa enfocado en hotelería y turismo. Oh, ok. Y de ahí empecé a trabajar con las grandes compañías como manager. Entonces el mundo de los negocios siempre es algo que me ha fascinado y yo siempre tuve el sueño de tener mi propio negocio. No sabía exactamente de qué, pero sí sabía que iba a tener mi propio negocio.
Los años pasan, mi segundo hijo nace y yo como que tengo todos los checks, como que me casé, check. Bueno, empecemos con la universidad. Fui a la universidad, check. Estoy trabajando, tengo un buen trabajo, check. Me casé, check. Tengo mis 2 hijos, check. Tengo un buen empleo, check. Pero sentía que algo me faltaba. Ok. Sentía como que, Dios mío, tiene que haber algo te más. doy gracias, Okay. pero tiene que haber algo más. El resto de mi vida no puede ser solo esto. Y de ahí empecé a meditar, empecé como que a pedir guía y surgió la idea de me gustan los negocios, me gusta enseñar, ¿por qué no abro mi compañía de consulting y de consultoría? Y empiezo a enseñar lo que sé. Y orgánicamente así fue que empecé con la idea de empezar a enseñar lo que sé. Empecé a adquirir el conocimiento que yo sentía que me faltaba para poder seguir ayudando a las demás personas. Claro. Me fascina leer, entonces me metí en ese mundo de leer libros, por eso me fascina recomendar ciertos libros que yo sé que de verdad impactan y ayudan. Y así fue que empecé, con ese deseo como que de ayudar. Tengo los recuerdos de mi mamá trabajando duro para echarnos adelante y yo como que imaginando, wow, si mi mamá hubiera tenido esa mentora o esa guía como yo, maybe la vida de todos nosotros hubiera sido más fácil. Lo mismo pensé yo, como que wow, si yo tuviera esa mentora, maybe hubiera avanzado más rápido, hubiera crecido más rápido. Y así nació esa idea de yo quiero ser esa guía, yo quiero ser esa mentora para esas otras personas. ¿Has hecho mentorías grupales de reuniones así? He hecho mentorías grupales orgánicamente. Okay. Justamente ayer hicimos un networking donde habían 10, 15 personas en la que estábamos hablando de los primeros pasos a seguir para abrir tu compañía y para empezarle a hacer el crédito a tu compañía para entonces poder pedir y tener el capital para crecer o empezar. Y sí hago esas mentorías en grupo. Claro que tengo el sueño de escalarlo y sé que lo voy a hacer y sé que lo voy a lograr. Yo tengo mucha fe. Yo me imagino todo y trabajo junto con ese sueño, que es algo que le enseño también a las personas. Todo empieza con un sueño, todo empieza en tu mente y si lo puedes imaginar, lo puedes lograr. Dios te lo puso en tu mente y en tu corazón porque lo puedes lograr, porque es algo que Él tiene para ti, que es una idea que te dio para que tú sigas. Entonces, así es que yo me enfoco. Qué no chévere. Ha sido fácil. No, me imagino. Porque no imagínate. Ha sido fácil porque como tú lo dijiste al principio, te ven que eres una mujer bonita y te quieren poner en esa cajita. Ajá. Y tienes que a través de trabajo duro, porque mi mamá me enseñó a trabajar duro, pues demostrarle que detrás de esa carita linda hay mucha inteligencia, mucho conocimiento. Entonces tienes que empezar a demostrar que maybe esa carita linda me abrió la puerta, pero la inteligencia, la ética de trabajo es la que te mantiene. Es así. Y eso es en todo. Y me imagino que en todo, a ti también. No? Sí, claro. Sí, es así. Como que es un plus, no te lo voy a negar, pero no es lo que te mantiene. Exactamente. No es lo que te mantiene. Sufrí discriminación de salario que me pasó trabajando en las grandes compañías, en donde teniendo el distrito número 1 en ventas y hablando 2 idiomas, full bilingüe en inglés y en español, te pagan menos. ¿Qué es eso? Y cuando vas a la mesa y dices, así? sin discutir el salario de mi compañero, me enteré que hay una diferencia de salario de $10,000 y quiero que usted como mi jefe me ayude a entender el por qué, si yo teniendo el distrito número 1 en ventas y siendo full bilingüe, o sea que te puedo resolver en inglés y en español, mi compañero que no tiene el distrito ni siquiera número 3 en venta, que solo habla un idioma, ayúdeme a entender. ¿Y cuál era la respuesta? No había respuesta, Scarlett. Dios mío, ahí el hígado se me partió en 3. No había respuesta. No. Y entonces esa es otra parte de mi motor y de mi misión, como que no. Nosotros, pero dime que te aumentaron. Después como que de unos años y no fue ahí, ni siquiera fue a la par de lo que estaba la otra persona.
vinieron muchas disculpas, pero yo dije, nada, yo voy a seguir haciendo mi trabajo bien y que mi trabajo abre por sí mismo y nada, así me vaya de la compañía, me voy con la frente en alto y que ellos no tengan nada más que maravillas que decir. Exacto. Y así, pues, seguí trabajando con ellos, pero con esa espinita. Pero niña, espinita. Eso es como una espada clavada. Es una espinita. Porque no es justo. Y ahí es donde está la verdadera inclusión. Inclusión. El hecho de hombre y mujer ganar por igual. Cuando se trata obviamente de las mismas condiciones. De trabajo. Y más cuando tú tienes más ventajas, ¿no? Sí. Bilingüe, el distrito número 1 en venta. O sea, eso no tiene justificación. Ahí no hay justificación. No tiene. Alguna. No tiene. Pero por eso es que yo quiero educar a la comunidad latina. Ajá. Cómo aprender a negociar, cómo pueden adquirir conocimientos, cómo aprender el idioma, si queremos todos estar aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué Make It Happen, mija, se enfoca en latinos, exclusivamente mujeres latinas? Porque yo no quiero que ellas pasen lo que a mí me pasó. Y quiero educar y concientizar, tanto en el ámbito de los negocios y cómo hacerle business credit, pero cómo te puedes presentar de una manera. Nosotros los latinos somos la tercera comunidad más grande, la tercera minoría más grande en los Estados Unidos. Ok. Estamos proyectados que si seguimos creciendo como estamos creciendo, así sea por nacimiento o migración, que en el año 2050 vamos a ser más que la comunidad afroamericana. Okay. Pero cuando viene en cuestiones de pago, así sea por el mismo trabajo, nos pagan menos que al anglosajón, que al afroamericano y que al asiático. Haciendo el mismo trabajo somos los peores pagados. ¡No! Y viniendo con un nivel de educación mucho más alto. Sí, porque tú sabes que el nivel de educación universitario en nuestros países es genial. Sí. Es genial, porque a mí me ha tocado estudiar en los dos y no se compara el nivel de disciplina y estructura que existe en nuestros países en las escuelas. No se compara. Entonces, ¿cómo sabiendo eso puedes negociar? Es algo que a mí me gusta hablar, claro, que esté presente para que nosotros hagamos nuestro... En inglés se dice research, nuestra investigación y vayamos a la mesa preparado y con esa confianza. Sí, con la confianza, con la seguridad, con la convicción de que yo sé lo que valgo. Yo hice mi research de cuánto esta posición debería ir pagando y sabiendo estas estadísticas ir a la mesa de negociación preparados. Esto es lo que yo traigo, esto es lo que yo siento que valgo, esto es lo que está pagando el mercado. Esto es lo que yo quiero que a mí me paguen. Lo mismo existe en el mundo de crédito para los pequeños negocios. Los pequeños negocios, los latinos tenemos uno de los números más grandes en pequeños negocios, pero somos el grupo al que menos le dan crédito y préstamos. Ay, Dios mío santo. ¿Por qué? Porque no sabemos, porque no tenemos la educación y no sabemos cómo preparar y estructurar nuestros negocios de una manera en la que cuando tú vayas a un banco, tu negocio esté estructurado de la manera correcta para que te den ese préstamo, así sea para empezar o para escalar. Entonces, ese es otro ámbito en el que yo quiero crear esa conciencia. O sea, que influye mucho a la hora de presentarse ante un banco la estructura, el orden con el que vas a presentar tu negocio. Exacto, exacto. Y el dinero está ahí, los préstamos están allá, los bancos quieren darte ese préstamo porque ellos ganan. Claro, ellos les conviene. Ellos les conviene. Sí. Entonces, ahí es que vengo yo. Si somos tantos, ¿qué es lo que nos falta? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para cerrar ese gap? ¿Me entiendes? Así sea en el mundo de los negocios adquiriendo crédito o cuando vayas a la mesa con tu negociación de salario. Porque si por no saber nos discriminan y nos pagan menos o no nos dan el préstamo. Vamos a educarnos. A educar. Vamos a llamar a Jessica. Porque Jessica nos organiza. Oye, Jessica, gracias por lo que haces. No. Por nuestra comunidad latina, porque somos una comunidad hispana. Somos una comunidad llena de talento. De mucho talento y con ganas de hacer muchas cosas. Y necesitamos esto. Gente que como tú, que conoce los dos, no quiero decir bando. Los dos mundos. Los dos mundos. Tanto el americano como el latino,
tienes ese poder maravilloso de poder educar, de poder guiarnos. Make it happen, mija. Sí. @makeit.it.happen.mija. O sea, eres una herramienta valiosísima para muchas mujeres. Bueno, si hay algún hombre que quiera, no lo vamos a discriminar. Tampoco. Nosotros no los vamos a dejar aparte. Jamás, Nunca. jamás. Pero qué bonito que te enfoques, pues, obviamente, en el lado de nuestro gremio femenino. Sí, porque ¿no? es que tenemos muchos miedos. Sí. Y yo quiero ser ese ejemplo de que podemos romper los miedos, podemos romper el estigma. Siento que cuando una es mujer, si conoces a una experta, si sea experta en finanzas, en negocios, que también es mujer, a lo mejor que también es mamá, sientes esa conexión y sientes como que ese poder de poderte volver más vulnerable y maybe hacer esas preguntas. Exacto. Que a lo mejor a un hombre no te sientas tan cómodas haciendo. Pedir ayuda. Exacto. Y ese es mi enfoque, porque a mí me ha pasado como que a veces uno se sienta en una mesa con 4 o 5 hombres y ellos lo saben todo y hay ciertas preguntas que yo digo, wow, no la quiero hacer porque maybe es una pregunta que todos los hombres saben y yo como mujer a lo mejor no la sepa. Entonces yo también he sentido como que ese miedito de que, ay, Dios mío, a lo mejor me van a ver menos o van a pensar menos si yo pregunto cierta cosa por ser mujer. Entonces por eso quiero como que crear esa comunidad de mujeres, porque a mí me ha pasado que uno se siente al final más cómodo haciendo ciertas preguntas y trabajando si la persona es de su género. Al final te sientes más cómodo trabajando con quien sea, pero sé que es el plus. Sí. Es el plus. En cuanto a aclarar dudas, sí es el plus, definitivamente. Es el plus. Claro que sí. Jessica, vámonos un ratico a Santo Domingo. ¿Santo Domingo? ¿Naciste en Santo Domingo? Nací en Santo Domingo. En aquel calor divino de República Dominicana. Maravilloso. Me gusta que dices calor divino. Claro, porque vaya que sufrí calor allí. Hace calor, pero calor divino te la voy a robar, la voy a robar. Divino porque la gente dominicana es muy chévere. Yo los quiero muchísimo. Han recibido de una manera increíble a los venezolanos que por algún motivo, por alguna razón que sabemos mucho cuál es, tuvieron que partir a otro lugar y en República Dominicana han sido una mano increíble, un apoyo de verdad espectacular. Yo trabajé en tu país, he trabajado ya 2 veces allá y adoro a los dominicanos, me encantan su humor divino y la cerveza. Vámonos un ratico allá. Sí. ¿Qué soñaba esa niña? Jessica chiquita, ¿cómo se veía Jessica? ¿Qué era lo que ella soñaba cuando era chamita? Jessica chiquita era una persona súper alegre, una niña, yo siempre fui una niña súper inquieta. Yo soy mamá de 2 niños y mi niño más pequeño, que tiene 6 años, él me acuerda mucho a mí. Es más, se parece que es como que mi fotocopia en hombre, porque tengo esa energía, siempre tuve esa energía, esa curiosidad, esa alegría. Yo estudié en un colegio católico. Okay. Entonces yo me acuerdo que yo pasé por esta época de mi vida que Jessica quería ser monja. Y ella se iba a llamar Sor Alegría. ¡Ay, tan bella! ¡Ay, qué bella! Y mi mamá como que hay que cambiarla de escuela. Calma que sí, por ahí no es. Sí, ella hay que cambiarla de escuela. Entonces yo jugaba por el patio de mi casa. Yo soy Sor Alegría, Sor Alegría, Sor Alegría. Mira, qué bella. Entonces al migrar y mudarme a los Estados Unidos como que Sor Alegría se calmó, Sor Alegría dejó de existir. Aquí uno viene y pasan muchas cosas. ¿Por qué sales de República Dominicana? Salgo de República Dominicana porque lamentablemente mi mamá tiene que buscar mejor oportunidades de trabajo y cómo progresar para mí y mis hermanos. Aunque nosotros en República Dominicana teníamos una vida muy cómoda, mi padrino se murió y nosotros vivíamos con mi tía, la hermana de mi mamá, vivíamos todos juntos y mi mamá le tenía full confianza a mi tía que nos criara como si ella estuviera ahí. Y mi mamá viajaba porque te había de Nueva York. Sí, mi mamá viajaba de Nueva York a Santo Domingo periódicamente. Pero ella quería que creciéramos en Santo Domingo. Cuando mi padrino se muere, que es el esposo de mi tía dice, ya no puedo cuidar a los niños. Y ahí es que nos mudamos con mi mamá a Nueva York.
Okay. Y definitivamente fue un cambio cultural. Muy fuerte. Muy fuerte. ¿Tenías cuántos años? Yo tenía 12 años cuando me mudé a Nueva York. O sea, estabas en colegio todavía. Estaba en colegio. Y ahí fue que yo dije, por eso dije, Sola Alegría se tuvo que poner en pausa. Porque mi mamá tiene 4 hijos, yo soy la única hembra. Me acuerdo que mi hermanito más pequeño tenía 2 meses cuando nos tuvimos que mudar a Nueva York. Oh, wow. Y fue una experiencia en la que tú vas de tener tu casa, tu patio, la señora que te ayuda entorno, exacto, a vivir en un apartamentito chiquitico. O sea, fue un cambio fuerte. Pero nada, todo lo que no te mata te hace más fuerte. Y yo estoy agradecida a la vida porque eso me hizo una mujer más fuerte. Entonces nos tuvimos que mudar a Nueva York, tuvimos que emigrar. Y yo, como quien dice, a mis 12, 13 años, tuve que asistir a mi mamá con todo lo que tiene que ver con la casa y mi hermanito. Entonces, por eso dije, tuve que poner a Sola Alegría en pausa. Claro. Me tocó crecer muy rápido. Me imagino. Me tocó crecer muy rápido. ¿Qué estudias? Lo habías mencionado. Yo empecé la universidad a los 16 años. Ay, jovencita. A los 16 años yo dije, no, yo me voy a donde no haya frío. Nunca me gustó el frío de Nueva York, la verdad. Bueno, imagínate. Nunca me gustó y extrañaba ese calor divino que tú dices. Claro. Entonces, por eso terminé en la Florida. ¿Te vas de New York? Me voy de New York a la Florida, a Boca Ratón, Florida. Boca Ratón. Estudié en Lynn University. Estaba indecisa, no sabía si quería estudiar periodismo, comunicaciones, administración de empresa. Me gustaban también el mundo de los restaurantes, por eso hotelería y turismo, más yo viniendo de una isla donde existe tanto turismo. Claro, por supuesto. Entonces dije, bueno, me voy a ir a algo un poco más universal. Y a los 16 años cogí mi maleta y con la bendición de mi mamá y la ayuda financiera de mi mamá, gracias a Dios, fui. ¿Tú solita? Yo solita. Por eso mi mamá dijo, si te vas a ir a la Florida, yo voy a elegir dónde. Y por eso mi mamá hizo sus investigaciones y eligió Boca Ratón. Y no te mandó para South Beach, sino para Boca Ratón. Para Boca Ratón. Señora muy inteligente. Muy inteligente mi mamá. Claro, ya tenía que mantener calmada Sola Alegría. Porque se nos iba a poner muy alegre y muy contenta en South Beach. Y mi mamá que siempre decía, es que ella tiene su música por dentro. Ella tiene su música por dentro. Entonces a los 16 años empiezo a estudiar en la universidad. ¿Y te vienes sola? Me vengo solita. Siempre me ha gustado estudiar. Para mí estudiar y aprender es algo que me sale fácil. Hotelería y turismo fue lo que... Estudié hotelería y turismo. Y a los 20 años ya tenía mi bachelor's en hotelería y turismo. Y empecé a trabajar en el mundo de los hoteles. Trabajé en un Hilton. ¿Dónde? Ajá. Trabajé en un Hilton, que fue mi experiencia trabajando en hoteles. ¿Fue tu primera vez? Mi primera vez, súper corporativo. No me gustó. ¿Qué no te No gustó? me gustó. ¿No te gustó trabajar en el hotel? No me gustó. Pero te tocaba ir al lado corporativo. Pues. El lado corporativo estaba en el front office, que es en el check-in, en el front desk, un poco mezclado con la parte de atrás del housekeeping. Creando como que esa experiencia para cuando los guests llegan, los huéspedes lleguen. Pero no era lo que yo ambicionaba. No era lo que yo ambicionaba. Y entonces tengo yo que decirle a mi familia, estudié, gastamos dinero, gastamos mi mamá, pero 4 años en una carrera universitaria que después de 2 años vengo a decirte, madre, que no me gustó. Que no me gustó. ¿Tenías 2 años en el hotel? En el hotel trabajando, en el Hilton. Y desde ahí, pues entonces viene lo que yo digo, mi primer aha moment, mi primer renacer, mi primer, déjame analizarme y ver qué es lo que me gusta y cómo puedo transmitir el conocimiento que ya tengo a qué es lo que me gusta. Ok. Y de ahí nace yo quiero tener mi propio negocio. Yo quiero algún día tener mi propio negocio, yo quiero emprender, yo me veo en ese camino de mi propio negocio. Siempre me ha gustado el mundo de la moda, el mundo de la comunicación, la televisión, siempre me ha llamado la atención. Y yo dije, yo voy a abrir mi propia boutique. Y empecé a trabajar en el mundo de la moda. Empecé a trabajar en BCBG McSastra. ¿Pero abriste tu propia boutique? No. No, yo dije inteligentemente, antes de abrir mi propia boutique, voy a trabajar en el mundo corporativo de la moda porque yo quiero aprender cómo es ese mundo para ver y llevarme ese conocimiento para mi compañía.
Voy a hacer contactos, voy a aprender y voy a abrir mi propia compañía. Me acuerdo que dije, me voy a dar 2 años. Pero antes de los 25 años yo voy a tener mi propia boutique. Pero voy a aprender, voy a empezar a hacer todo lo que tengo que hacer para emprender. ¿Cuál fue la primera boutique donde trabajaste? BCBG McSastra, la compañía de ropa BCBG. ¿Qué hacías? Era manager. Pude convalidar mi experiencia en los hoteles y empecé desde manager. Desde manager. Empecé como manager de la boutique. ¿Qué hace la manager? La manager de la boutique hace los horarios, dirige a los empleados. Dirige a los empleados. Se encarga de contratar, de delegarle a los otros empleados el entrenamiento, de que se hagan las cuotas de ventas dictadas por la compañía. Tienes conferencias con la compañía para darle opinión de qué piensan los clientes de la nueva colección, de qué quieren ver, de qué necesita el mercado más de lo que tenemos para que hagan la alocación de producto adecuada para poder conseguir esas cuotas de venta. ¿Y eso sí te gustó? Esa parte sí me gustó. Y yo era, bueno, no por echarme yo mismas flores, pero se me dio súper fácil. ¿Y por qué no te vas a echar tú mismas flores? Se me dio. Échate flores, coronas y demás. Claro. Se me dio eso muy fácil y me volví una de las más grandes en ventas. Y de ahí me acuerdo que fui reclutada para trabajar en Bebé o Bibi, los que se acuerden. Bebé, Ya estoy diciendo mi edad. Ay, mi amor. Te llevo una morena, tú tranquila. En Bebé, En claro. Bebé, Sí. fui reclutada para trabajar en Bebé haciendo lo mismo. Trabajé en Bebé y cuando te reclutan y ves lo que tú haces, pues viene mejor salario. Mejor posición, mejor salario, boom, perfecto. Empecé a trabajar en Bebé. De Bebé fui reclutada para trabajar en Guess. Okay. Y de ahí, para trabajando en Guess, se me abrió otro mundo de trabajar como manager de distrito, manejando Tenías varias tiendas. Y nada, me fascina lo que estaba haciendo, me fascinaba como que decir el customer, los clientes están buscando esto y esto y esto y esto, y más siendo el mercado de la Florida. Se utilizaba mucho en el mercado de la Florida es invierno, mándenle abrigos. Y swear, si yo no te voy a vender abrigos aquí, podrá ser noviembre, pero estamos en 90 grados. Exactamente. Mándenme los vestidos, Claro. Y empecé a trabajar con el mundo, con el departamento que hacía las alocaciones de productos. Me empezaron a mandar colecciones de prueba, cómo se vendían. Entonces empezaron las iniciativas en la compañía de hacer una colección diferente para lo que se llamaba el Warm Weather Belt o los estados de clima cálido. Exacto. Entonces ya de ahí empezó la filosofía de hacerle otra colección diferente a ese mercado que viene siendo Texas, Sí, parte sur de California, abajito, el sur. Florida, Exacto. Puerto Rico. Y de ahí fui creciendo y me fui involucrando en el mundo corporativo. Y mis sueños personales, por lo que yo empecé, se durmieron. Y ahí fue que yo te di como claro, tu sueño personal era abrir tu propia boutique. Exacto, ¿sí? Exacto. Y entonces De ahí ese sueño quedó en pausa. Pero sigue en pausa. Sigue en pausa. No. Yo te cuento, Scarlett, yo abrí mi boutique. Ah, ¿lo hiciste? Mi primer negocio es que abrí mi boutique. 25 años después, pero abrí mi boutique, mi online boutique. Ok, online. Y fue un fracaso. Y fue un fracaso. Me encanta como ella lo dice. Y fue un fracaso. ¿Qué pasó? Ahora yo me río. En esos momentos estaba estresado, pero yo me río. Bueno, ahora yo lo que digo... Lección aprendida, sí, ¿no? ahí lo que yo digo es... yo abrí mi boutique online y ese mundo de influencers y de las boutiques online y de conseguir ventas y de tener que trabajar en conseguir esas ventas y que tu boutique la conozca fue algo que se me hizo difícil, que no se me hizo natural. Y después de varios meses dije, no soy feliz, no es lo mío. Prefiero coger este conocimiento, ponerlo en pausa y dedicarme a hacerle mentoría a pequeños negocios. Ok. Hacerle mentoría a pequeños negocios. Y así fue que empecé con haciendo mentoría a pequeños negocios. Pero el hecho de haber fracasado, por decirlo así, la palabra fracaso a mí no me gusta. Yo lo veo más como que es un aprendizaje. Sí. ¿No? El hecho de haber tenido ese aprendizaje
te da una ventaja, porque sabes lo que es tener éxito, por un lado, pero conoces también el lado oscuro. El lado de que no funcione, el lado de que está pasando, no me hace feliz. ¿Qué es esto? Exacto. Es una ventaja, porque tienes como todo el panorama, ¿cierto? Sí. A la hora de poder darle consulta a alguien. Exacto. Y así mismo yo también lo veo, como que yo lo veo igual que tú, como que ese fracaso, ese failure que aprendí. Sí. Aprendí todo lo que ya tú mencionaste y desde ese punto de estrés puedo entender tú como dueño de un pequeño negocio qué te está pasando. Entiendo tu estrés, tengo esa empatía porque claro, lo viví. La empatía, exactamente. Porque lo viví y desde ese punto te puedo dar X, Y consejo. ¿Me entiendes? Entonces aprendí muchísimo también de las redes sociales y el mundo de las redes sociales, cómo promocionar tus negocios en las redes sociales, que es algo también que yo hago cuando estoy hablando con personas que tienen pequeños negocios y a lo mejor no saben manejar mucho esa parte. Claro. Hice muy buenos contactos que cuando ellos lo necesitan también se los puedo presentar y hacer esa conexión para que ellos también tengan más éxito. ¿Planes a futuro? Planes a futuro, pues me gustaría seguir creciendo. Vas a seguir creciendo, eso ya es un hecho. Me gustaría hacer como... Pero vas a tener un canal de YouTube. Me gustaría abrir un canal de YouTube en donde de una forma más orgánica, coger, en inglés se dicen case stories, pero coger como que casos por lo que esté pasando un emprendedor. Okay. Y cuáles fueron sus problemas, cuáles fueron sus soluciones, cuál fue la resolución. Y poderlo en una hora hablarlo para que las personas que estén escuchando utilizando ese ejemplo se vean reflejados y aprendan. Exacto, y es una guía maravillosa. Sí, yo siento que las personas aprenden de diferentes maneras y esta sería otra manera de aprendizaje para ese público que lo necesita. Claro. Jessica, tus mentorías pueden ser tanto personales de one-on-one y grupales. Sí. Personales no tanto como uno a uno en persona, okay. A menos que ya sea un contrato, que es algo que estoy tratando de no hacer porque quiero enseñar a muchos para poder esparcir mi conocimiento. Pero sí hago consultoría uno a uno vía Zoom. Exacto. Que es un poquito más accesible, claro. Y más si estás en otras partes de los Estados Unidos. Y hago también consultorías en grupo. Cada 3 meses yo hago unos, lo que se dice en inglés, unos meetups en diferentes locaciones donde reunimos un grupo de mujeres, 15 a 25 mujeres, para darle conocimiento, introducirla en este mundo, como Perfecto. Que abrirle la mente en este mundo de business credit y conocimiento. Y también un poco de autoayuda. Yo digo que también un poco de autoayuda siempre y motivación. Es necesario. Y esa motivación de la que estábamos hablando y cómo mantenerte ahí con esa persona como que haciéndote porra. @make it happen, mija. @makeit.it.happen.mija. Haga que suceda, mija, con Jessica. Miren, bella, inteligente y con la experiencia que se necesita para que te den ese consejo, esa guía, ese empuje para tu emprendimiento, o si ya tienes tu negocio y necesitas meterle candela a ese negocio, aquí te tengo a Dominican, American, porque de paso los dos mundos están aquí, en este cuerpecito hermoso. Jessica, ¿eres heroína de tu propia historia? Sí lo soy, porque aunque en mi vida no he sufrido algo que a lo mejor las personas lo denominen como trágico, sí he tenido que pasar muchos obstáculos, sí he tenido que luchar a veces contra conmigo misma para demostrarme a mí misma que sí puedo, que sí lo puedo lograr. Y yo creo que la mayoría de todos nosotros pensamos que necesitamos que a lo mejor algo trágico no pase en nuestras vidas para que nuestra historia sea deserving de ser dicha. ¿Cómo se dice deserving? Ahí viene el inglés.
no, deserving no está en mi vocabulario todavía, mi Spanglish todavía no está deserving. Pero que merezca ser dicha. Eso, le viste que sí puede. Dios mío, que para que tu historia merezca ser dicha. A lo mejor esos problemas, el que uno tiene al día a día, sean lo que inspiren a una persona a que también diga, wow, con los struggles que ella tiene, con los problemas que ella tiene al día a día de ser mamá, del horario, del voy, del vengo, de las prácticas de los niños, ella pudo, yo también puedo. Claro. Y eso es lo que yo quiero como que demostrarles a las personas, pero más que todo a las mujeres, que tengan esa semillita, que Dios le haya puesto esa semillita de que mira, deberías estar haciendo tal y tal cosa. Sí se puede. Me encanta eso que acabas de decir. Porque una vez cree, ay, pero mi historia es muy normal. No. Cada vez que tenemos que tomar una decisión, sea cual sea, que pueda cambiar el rumbo de nuestra vida personal, profesional, eso es algo que está sucediendo en nuestra vida y es algo importante. Sí. Entonces, sí, y es una heroína hermosa. Sí, es un acto heroico que uno hace tomando esa decisión, claro, sin saber el resultado. Es así. Y nos echamos muchos de menos. Y no deberíamos de aplaudir y echar más porra. Tú dijiste algo muy importante, vencer obstáculos. A veces el obstáculo más grande somos nosotros mismos, es nuestra propia mente. Exacto. Eso es importante, aprender a trabajar y a echarnos, mira, las palmaditas, a florearnos. Exacto, como yo que no me la quería dar y, no, pero y tú me dijiste, no, claro sí, échese sus flores. Jessica, ¿y cuál es ese superpoder? Porque al ser heroína, pues hay 1, 2 o 3 poderes que tal vez lo tuviste desde chama, cuando te sentías sobre alegría, o lo descubriste en el camino y está contigo y seguirá contigo de aquí en adelante. Definitivamente la alegría y el sentido del humor. Ay, me encanta. Que yo creo que también es característico de la gente de mi pueblo, de nosotros los dominicanos, pero creo que aquí en los Estados Unidos el mirar los obstáculos que nos pasan y las cosas que nos pasan y mantenerse uno positivo y alegre, yo creo que eso es algo que he pasado por divorcio, mi negocio no funcionó, me hicieron layoff cuando vino la pandemia y yo me mantengo positiva y alegre y trato como que de transmitirle eso a las otras personas, como que ¿qué aprendimos de eso? Sacúdete, pa'lante. Actitud, ¿no? Esa actitud. Entonces, esa alegría, esa actitud, eso de mantenerse uno motivado, creo que es uno de mis superpoderes. También el poder de convencimiento, de poderte como que entrar en tu cabeza y que tú me cuentes tu historia y yo decirte, sí puedes. Y basado en lo que me has dicho, sí puedes, por esto y esto y esto y esto. Y vamos a hacer esto y esto. Y lo vas a lograr. Claro. Y lo vas a lograr. Y así he podido ayudar a varias personas que a lo mejor ni han pensado en las cosas como que yo le digo. Y es algo que a lo mejor yo me siento a hablar contigo y yo no sé cuál va a ser el outcome, pero yo siento como que Dios a través mío como que me da las palabras necesarias y las ideas necesarias para poderte ayudar a ti, porque cada persona y cada situación, aunque similares, son únicas. Sí, claro. Entonces eso es otra cosa que yo creo que también es mi superpoder. Bellos superpoderes. Me gustan. Sí. Gracias, Jessica. Gracias, mamacita hermosa. A ti. Un placer. Gracias por esta historia. Gracias por lo que haces. Sí. Por seguir apoyando a la comunidad hispana, a las mujeres, sí, a lograr sus metas. Sí. Gracias por eso. Un bello. Gracias. Y a ustedes gracias por seguir conectados a nosotros en Héroes, escuchando estas historias que nos inspiran, que nos motivan, que nos empujan. Make it happen, mija. Ya lo sabes. Síguenos también en nuestras redes sociales, @HispanoTV. Nos seguimos viendo y muchas bendiciones.